Saludos amigos, Dios les bendiga. Les habla Cristian Vadillo, aquí nuevamente en otro video más desde el barrio Cuchillas en Moca, Puerto Rico. En este video vamos a estar hablando sobre las apariciones marianas y el fenómeno ovni extraterrestre. Así como lo oye, las apariciones marianas y el fenómeno ovni extraterrestre. Y vamos a estar hablando un poco sobre una de las apariciones o supuestas apariciones marianas más famosas del mundo. Y nos referimos a la de Fátima, en Portugal, de 1917. De la cual han hecho varias películas de dibujos animados y de live action, que han hecho documentales. De aquí se han escrito libros donde se han desprendido los famosos 3 secretos de Fátima, su relación con la escatología católica, el fin del mundo, un sinnúmero de cosas. Hay toda una narrativa, todo un misterio, todo un secretismo con esto de la Virgen de Fátima. Pero, ¿qué sucede? En este video vamos a estar presentando la otra versión de la historia. Y esta otra versión de la historia es distinta a la historia oficial que fue presentada por la Iglesia Católica, que de acuerdo a lo que se dice, la Virgen del Rosario o la Madre de Jesús se le apareció a 3 pastorcitos allá en Portugal en 1917 y que le envió varios mensajes, que les anunció que vendría una gran guerra, que les mostró visiones del infierno y del castigo del infierno, pidió que se clamara por las almas del purgatorio, les dio varios secretos, les pidió que construyeran un templo o un santuario, que el Papa consagrara a Rusia al Sagrado Corazón o al Inmaculado Corazón, no recuerdo ahora. Pero hoy vamos a hablar de la otra versión de la historia. La doctora Fina de Armada, que ya falleció, y el historiador portugués Joaquim Fernandes publicaron en el año 2002 un libro titulado Fátima nos bastidores do segredo. Fátima en los bastidores del secreto, desmitificando los acontecimientos de 1917, llegando a la conclusión de que todo estaba relacionado con una intervención extraterrestre, ya que lo ocurrido en el Ourén, en la cordillera Ourén, el 13 de octubre de ese año, tiene todos los ingredientes de un avistamiento ovni y no del sol que bailó para 70,000 personas en Cova da Iria. Así lo revela la descripción según documentos de la época, pues la investigadora Fina de Armada era becaria del Instituto Nacional de Investigaciones Científicas y pudo consultar los archivos secretos del santuario de Fátima, inaccesibles para las propias entidades religiosas. Así, respecto al fenómeno denominado Milagro del Sol, leemos lo siguiente. Había llovido mucho ese día y todavía lloviznaba cuando por la tarde, en el momento en que la dama se levantaba, Lucía gritó: «Mira el sol». Las nubes se abrieron y dejaron ver el sol, pero era un sol extraño, plano, de contorno bien definido, que parecía un inmenso disco de plata, que brillaba con una intensidad nunca antes vista, pero no deslumbraba ni cegaba. El disco empezó a bailar
y como una gigantesca rueda de fuego giró rápidamente. Se detuvo por unos momentos antes de comenzar a girar vertiginosamente sobre sí mismo nuevamente. Sus bordes se volvieron escarlata y se deslizó como un torbellino, esparciendo llamas de fuego. Caían cascadas de luces verdes, rojas, azules y violetas, de diferentes tonalidades, que se reflejaban en el suelo, en los árboles, en los arbustos, en la ropa y los rostros de las personas. Animado por un movimiento loco, el globo de fuego tembló y se estremeció antes de precipitarse en zigzag sobre la multitud aterrorizada que mostraba gestos de pánico. Era como si hubiera llegado el fin del mundo. Luego el disco se detuvo durante unos minutos como si estuviera dando un descanso, y luego comenzó a moverse nuevamente y emitir luces llameantes. Después de otra pausa, el baile se reanudó, tan glorioso como antes. El milagro del sol duró en total 12 minutos, al final de los cuales muchos notaron que sus ropas, empapadas por la lluvia, se habían secado por completo, al igual que el suelo. Entre los mismos documentos se encuentran también los testimonios recogidos por el párroco local, que escuchó las primeras declaraciones de los pastorcitos y quedó convencido de que las apariciones de mayo a octubre en Fátima no tenían nada que ver con la Virgen María. Además, la descripción que los niños pastores dieron de la dama luminosa o la dama rodeada de luz que apareció frente a ellos, medía solo 1,5 metros de altura y vestía un traje blanco y dorado que no le llegaba a los pies. La ropa tenía costuras a lo largo del cuerpo como si estuviera acolchada y estaba cubierta con una capa blanca, y llevaba una esfera a la altura del pecho, que luego la iglesia imaginaría como el Sagrado Corazón de María. En sus primeras declaraciones, los pastorcitos incluso describieron a la entidad como una dama de gran belleza, de ojos negros, que hablaba sin mover los labios y además no movía los pies al moverse cuando bajaban al lugar de la aparición. Aunque la historia oficial de la iglesia no lo menciona, la doctora Fina de Armada también encontró en documentos antiguos una referencia a una cuarta vidente llamada Carolina Carreira, hija de María Carreira, persona importante en la historia de las apariciones, responsable de la construcción de la capilla de Cova da Iria. Carolina cuenta que tuvo un encuentro con un niño que parecía tener unos 9 o 10 años, que se comunicaba con ella sin hablar, pues era como una voz que venía dentro de mí, dijo. Entre los documentos consultados por Fina de Armada se encuentran numerosos testimonios sobre el fenómeno del 13 de octubre de 1917. Antes de ocurriera, se vieron pequeños objetos luminosos, hoy conocidos como Foo Fighters, los famosos Foo Fighters que se vieron durante la Segunda Guerra Mundial, que varios pilotos vieron en el cielo. Se les llamaba Foo Fighters. Y esto es de 1917, imagínense, mucho antes. Y uno de ellos incluso alcanzó a una hermana en la cabeza de Carolina Carreira. También se observaron un globo plateado, un objeto en forma de escalera y nubes que iban en dirección opuesta al viento.
En cuanto al fenómeno solar, muchos testigos hablaron de un disco luminoso de metal o vidrio que se interponía confundiéndolo con el sol, pero era transparente, y dentro de él se observaban 3 seres, los cuales estaban más tarde interpretada por la iglesia como la Sagrada Familia, Jesús, María y José. Uno de los 3 ocupantes fue visto con el brazo extendido y esto fue interpretado como una bendición de San José. Tenemos que entender esto. A principios del siglo XX había muy poca tecnología y todavía se vivía en un mundo muy primitivo. Este era el contexto de estos niños campesinos en el momento de las apariciones. Y la religión católica era dominante. Y este es un hecho muy importante para comprender en qué medida la creencia puede influir en los fenómenos. Una de las convicciones más curiosas e intrigantes proviene de la descripción original de Lucía, cuando en la consulta parroquial de 1917 habla de una señora muy brillante, como estuvimos leyendo ahorita de otro artículo. Ahora estamos citando a Joaquín Fernández, que llevaba en sus manos una bola luminosa y giraba. Le dio la espalda a los videntes cuando él se fue. El relato de la mayor de las videntes, Lucía, describe los hechos de la siguiente manera. Yo estaba con mis primos Francisco y Jacinta cuidando el rebaño y subimos la ladera en búsqueda de un refugio al que llamamos Loca do Cabeço. Después de almorzar y orar allí, jugamos unos momentos y luego un viento sacudió los árboles y nos hizo mirar hacia arriba para ver lo que pasaba. Como el día estaba sereno, entonces empezamos a ver a cierta distancia por encima de los árboles que se extendían hacia el este una luz más blanca que la nieve, con él la silueta de un hombre joven, transparente, más brillante que un cristal atravesado por los rayos del sol. Al acercarnos distinguimos sus rasgos. Estábamos sorprendidos y medio absortos. No dijimos una palabra. La descripción del ser que flotaba sobre el roble parecía estar directamente ligada a un foco de luz que provenía de arriba de un objeto entre las nubes. Cuando la conversación cesó, esta luz se retrajo nuevamente hacia las nubes, como si fuera una especie de imagen proyectada o de proyección holográfica. La aparición de la altura, la altura era de 1,10 metros de altura, emitía un peculiar zumbido similar al de las abejas dentro de un cántaro cada vez que hablaba con los videntes sin mover los labios, un sonido como que de abejas. Ante tan extraordinaria situación, la iglesia, concretamente el obispo de Leiria, por orden del Vaticano en 1921, se hizo cargo de las apariciones y puso en cuarentena a la única vidente viva, Lucía, desterrándola de su patria y silenciándola para siempre con los intereses para explorar toda la historia como algo divino y espiritual. O sea, que la pusieron en un claustro, o sea, la encerraron allá como una monja. Para que nadie pudiera cuestionar la historia oficial que ellos ya habían establecido en 1917. Pero lo que se mencionó, lo que la dama luminosa le mencionó a Lucía, en realidad eran unas pocas palabras. En 1927 convirtieron en 2 secretos y en 1942 en 3 secretos.
ocurrió el milagro de la multiplicación. De unas pocas palabritas que le dijo la dama luminosa Lucía, construyeron toda una narrativa, 3 secretos y un sinnúmero de cosas. Los videntes nunca supieron cuál era el secreto y muchas de las descripciones muestran algo muy similar a lo que hoy las personas que han tenido contactos inmediatos con ovnis y con seres extraterrestres. En aquella época, Portugal era un país muy atrasado con una altísima tasa de analfabetismo y los inexplicables hechos ocurridos en una remota zona rural del país entre campesinos analfabetos, era natural que recibieran una explicación religiosa. Y más aún en aquella época de superstición y santidad, los hechos fueron interpretados como la aparición de la Virgen María. En el documento clave del proceso canónico de 1930, estaba escrito que Lucía durante el tiempo de la aparición parecía ajena a todo lo que la rodeaba, no siendo consciente de lo que le decían y hacían y sintiéndose como que fuera de sí, como si estuviera en un estado de trance. Los historiadores concluyeron que el proceso de la aparición de Fátima debió sufrir un cambio en el estado de conciencia de los pastorcitos y que no hubo una producción vocal ordinaria, sino una especie de traducción simultánea y directa en el cerebro de los videntes, fenómeno ya se hace referencia con el fenómeno que se da también en algunos contactos extraterrestres, como si fuera algo telepático. Estamos traduciéndolo obviamente del portugués al español, por eso hay como que palabras como que raras. Además de ellos ser niños, el único referente espiritual que tenían era el cristianismo, y específicamente el catolicismo romano. Y en el catolicismo romano la figura de María es bien prominente. Entonces, estos nenes están allí y se les aparece una mujer, una dama, vestida con un manto, luminosa. Pues ¿con quién lo van a relacionar? Con María. O sea, y por eso pues ellos creían que era la Virgen del Rosario, la Virgen María, la que se les había aparecido. Esta entidad también aprovecha que ya existe una identificación con una determinada idea y se presenta de esta manera para evitar que el shock sea aún mayor. Transmite el mensaje e incluso fortalece una determinada religión. Los 3 pastorcitos de Fátima habían contado que en la aparición del 13 de mayo de ese mismo año les había prometido un milagro para el 13 de octubre en Cova da Iria para que todos pudieran creer en sus apariciones. Y el 13 de octubre de 1917 sucedió lo que estuvimos mencionando ahorita, del cual fueron testigos más de 70,000 personas. Esta situación, esta aparición, incluso habían periodistas que reportaron esto en la prensa, varios periodistas que se desplazaron hasta allí y que también fueron testigos del milagro o de la aparición o de lo que sucedió allí. Testigos manifestaron que estos fenómenos consistieron en lluvias de pequeños copos blancos que recuerdan a la nieve. Había cierto olor a rosas en el aire. Se produjeron cambios en el clima, cambios en el disco solar y particularmente en determinada ocasión se produjeron movimientos anómalos en la estructura de un árbol que tenía sus ramas dobladas como empujadas por algo invisible. Y estamos aquí, estas son algunas de las referencias. Celestial Secrets, The Hidden History of the Fatima Incident by Joaquín Fernández. Humanoid Encounters, The Others Amongst Us by Albert S. Rosales. Joaquín Fernández, un profesor de historia de la Universidad Fernando Pessoa, es un historiador bastante conocido, catedrático, que ha investigado el tema OVNI y particularmente el de Fátima. Ha hecho varias entrevistas que usted las puede buscar en internet, en YouTube. Hay varias entrevistas donde él habla de lo que sucedió en Fátima y de otras apariciones que no son muy famosas, las otras Fátimas. Así que si usted no sabe de eso, pues averigüe, porque está bien interesante eso que menciona Joaquín Fernández, que incluso escribió un libro acerca de esto.
Y me gustaría leer otro comentario que hace una persona sobre esto en particular. Hoy es posible analizar todo esto desde una perspectiva diferente, libre de ideas y fantasías religiosas, pues el propio Papa Benedicto XVI ya admite, o ya admitía, porque esto es un documento ya viejo, cuando Benedicto XVI era Papa de la Iglesia Católica Romana. Ya el Papa Benedicto XVI falleció, y el Papa actual es Francisco, pero esto fue escrito en esa época, para el año 2008. Nos dice que el Papa Benedicto XVI admitió la existencia de civilizaciones superiormente evolucionadas dentro del cosmos, que saben bien lo que sucede aquí en la Tierra. En una noticia insólita publicada en mayo del 2008 por Reuters, una agencia internacional, el Vaticano finalmente admite la existencia de vida inteligente en otros planetas. Este reconocimiento oficial de la Iglesia Católica en el siglo XXI tiene que ver con los descubrimientos y declaraciones del padre José Gabriel Funes, director del Observatorio Astronómico Specola Vaticana, quien un día dijo: es posible que Dios haya creado seres inteligentes en otros planetas de la misma manera que creó la Tierra y los hombres. Y además concluiría que los posibles habitantes de otros planetas deberían ser considerados como nuestros hermanos. Hablando de San Francisco de Asís, que trataba a todas las criaturas del universo como hermanos, el astrónomo Funes también considera que un ser de otro planeta, cualquiera que sea su apariencia, es nuestro hermano extraterrestre. Este científico católico reafirma también que el reconocimiento oficial por parte de la Iglesia de la aceptación de vida inteligente en otros planetas no elimina la idea de Dios, al contrario, puede incluso acercarla aún más, porque abre el corazón y la mente al universo y ayuda a poner la vida de las personas en la perspectiva correcta. Funes también confiesa: como astrónomo sigo creyendo que Dios es el creador del universo y que no somos el producto de la casualidad, sino hijos de un Padre universal, el mismo que creó seres extraterrestres que ciertamente no son esos monstruos invasores o devoradores de humanos como los que hemos visto en las películas. Dice, esta es la opinión de él, y dice: ante todo esto ya es hora de desmitificar muchos fenómenos de la religión, explorar como milagros, arrojando oscuridad a la mentalidad de personas que deberían estar más preparadas para un posible contacto con seres de otra dimensión en los tiempos actuales, como profetizó Jesús en su sermón, diciendo que vendrían sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, haciendo aquí su intervención necesaria para la construcción de un nuevo mundo y una nueva civilización, ya que ha llegado el momento en que conozcamos toda la verdad dentro o fuera de la religión. Menciona José Gabriel Funes, astrónomo de Specola Vaticana. Ya la Iglesia Católica pues está abierta a la posibilidad de que exista vida en otras partes del universo y en otras dimensiones. Y esto es consono con lo que mencionó el secretario del Papa Juan XXIII, que en una ocasión, según él cuenta, él junto con el Papa Juan XXIII vieron en los jardines del Vaticano, en Castel Gandolfo, vieron un ovni, y del ovni descendió un ser que estuvo hablando con el Papa Juan XXIII por varios minutos. Él no pudo escuchar lo que estuvieron hablando, pero que después del encuentro este ser se montó en la nave y se fue. Y cuando fue donde el Papa le dice que los hijos de Dios están en todas partes y a veces es difícil reconocerlos. Esto fue algo que salió en la prensa en los años 80, si no me equivoco, y causó un impacto tremendo. El monseñor Corrado Balducci, quien era amigo personal del Papa Juan Pablo II, era un investigador del fenómeno ovni. Era miembro de la curia de la Iglesia Católica,
la curia romana, era teólogo, era exorcista y también era investigador del fenómeno ovni, y hablaba de este tema abiertamente en la televisión italiana por muchos años. Y él, incluso hay documentales donde él participó hablando del tema ovni, entrevistas, todo eso está en YouTube. Participaba en conferencias ufológicas junto con otros investigadores del fenómeno ovni, como Salvador Freixedo, que fue un ex sacerdote jesuita, que luego obviamente abandonó la Iglesia Católica, pero él hablaba de esto. O sea que no es algo extraño para el cristianismo. Y de todas las denominaciones cristianas, la más abierta al tema es la Iglesia Católica Romana. La Iglesia Protestante, la Iglesia Evangélica, tiende a satanizar el tema ovni, a presentar todo esto como algo falso, como algo de mentira, producto de la manipulación, para engañar a la gente y desviarlos del Creador. Otros piensan que de existir únicamente serían demonios o seres malignos de Satanás. En fin, que solo ven el lado negativo. Yo entiendo que deben existir seres benignos y seres malignos, así como dentro de nuestro planeta existen personas que hacen el bien y otros que hacen el mal, ¿ves? Existe una ley de polaridad que es universal. Pero miren esto, las apariciones marianas tienen una conexión con el fenómeno ovni. Estuvimos leyendo lo que recopiló Fina de Armada y Joaquín Fernández de los documentos oficiales del santuario de Fátima. O sea, ellos vieron estos objetos en el aire. Y es muy distinto a lo que narra la historia oficial de la iglesia, que dice que la Virgen tenía un manto y que tenía un rosario en las manos y que el manto le llegaba hasta los pies. No, aquí los niños dijeron otras cosas, que tenía una esfera, que era luminosa. Incluso hay descripciones, hay dibujos de lo que vieron los niños. Hay dibujos de descripciones de lo que vieron los niños. Y es algo totalmente distinto. No es la famosa imagen que vemos en los altares de muchas iglesias católicas de María. Es otra cosa, es otra entidad, es otro ser. Y esto es algo que es muy interesante y debe discutirse, debe hablarse. Ahí vemos la conexión entre los fenómenos sobrenaturales religiosos o milagrosos y lo extraterrestre, lo ovni, lo interdimensional. La conexión está ahí. En la Biblia vemos relatos de la misma naturaleza, ¿sabe? Las apariciones de seres que ven los profetas, se comunicaban con los profetas de manera telepática, les mostraban el futuro, les mostraban el mundo espiritual, la otra dimensión, otras realidades, regiones celestes. Los profetas vieron ovnis, los profetas vieron cosas extrañas, se comunicaban con ellos de manera telepática. Tú sabes, vemos los milagros de Jesús, vemos la ascensión de Jesús, vemos el descenso de Jehová en el monte Sinaí. ¿Sabe? Constantemente vemos contacto entre seres no humanos extraterrestres o interdimensionales con seres humanos a lo largo de la Biblia. Y no solo en la Biblia vemos este tipo de manifestaciones, sino también en otros textos sagrados de la India, de Sumeria, de Babilonia, de todas partes del mundo. Es algo universal, es algo que se ha experimentado en todas partes del mundo. Por eso es que nosotros decimos siempre de que todas las religiones del mundo son el producto de la interacción entre seres no humanos, extraterrestres o interdimensionales, y los seres humanos. De ahí es que nace todo. Esa es la raíz de todo esto. El contacto del ser humano con seres superiores a él. De ahí es que se desprende todo. Y mira, aquí pasó algo extraño en Fátima. Y no hace mucho estuvo con nosotros el periodista e investigador del fenómeno ovni de aquí de Puerto Rico, Jorge Martín Miranda, donde nos contó de algo que sucedió acá en Puerto Rico para la década de los 80, en el famoso santuario de la Virgen del Carmen, conocido como la Montaña Santa o Montaña Sagrada,
donde en una ocasión hubo una manifestación de una entidad que por poco se lleva a unas niñas y que tuvo que intervenir el cantante Felito Félix y un policía para salvar a las niñas, y al hacerlo recibieron una descarga eléctrica que los tiró al suelo, y cuando ven era una especie de proyección que estaba haciendo un ser que estaba escondido entre los arbustos, y que tiempo después en este mismo lugar se vieron a militares con equipos y todo ahí que se apoderaron del lugar haciendo experimentos y cosas. En un lugar acá en Puerto Rico, en San Lorenzo, por allá, Montaña Santa, Montaña Sagrada, en un lugar donde se han visto muchos avistamientos de ovnis y que está también mezclado con la religión católica, donde hacen retiros espirituales y misas y cosas. Es algo bien interesante. Ayer en la comunidad del canal compartimos ese extracto de una entrevista que le habíamos hecho a Jorge Martín Miranda hace ya unos meses atrás para el mes de abril. Si no lo han visto, véanla, que está muy buena, muy interesante, ya que él estuvo directamente investigando esto que sucedió allá en los años 80 y entrevistó a las niñas, entrevistó a Felito Félix, a las personas que vieron esto, que se formó un revolú, la gente, o sea, más de 200 personas vieron esto. Más de 200 personas vieron el ser, vieron a las niñas flotando y vieron al otro ser que estaba escondido entre los arbustos. Y que otras personas tiempo después subieron al monte y encontraron que los militares estaban allí. Cosas extrañas, inexplicables. Y en ese mismo lugar, a principios del siglo XX, se dice que vivió una mujer extraña, misteriosa, llamada Helenita de Jesús. Y crearon una especie de culto hacia esta Helenita de Jesús, que algunos pensaban que era una especie de reencarnación de la Virgen María. Cosas extrañas y misteriosas que suceden acá en Puerto Rico. Con esto de las apariciones marianas, también tenemos el caso de la aparición de la Virgen del Pozo de Sabana Grande, donde también más de 100.000 personas, 80.000 personas en 1991 fueron testigos de un evento parecido a lo que sucedió allá en Portugal, donde algo extraño sucedió en el cielo y comenzó a resplandecer, y la gente emocionada viendo eso pensaban que era una manifestación de Dios. En Puerto Rico han pasado muchas cosas así también, o sea, lo de Montaña Santa, lo de la Virgen del Pozo de Sabana Grande y otros lugares también. En Orocovis hubo una especie de manifestación, también en otro pueblo donde se dio algo extraño, que alegadamente la aparición resultó ser algo maligno. O sea, hay muchas cosas que nuestro mundo está siendo constantemente vigilado por inteligencias no humanas, interdimensionales, ultraterrestres, extraterrestres, de toda índole. Y pareciera que en ocasiones ellos pudieran incluso manipular la mente de las personas. Como menciona Jacques Vallée en su libro The Messengers of Deception. O sea, que podrían controlar la mente de las personas, estos seres extraños. Uy, eso da miedo, ¿verdad? Sí, muchas cosas que están pasando en el mundo. También quería aprovechar este video para mencionar de que en el día de hoy vi un comunicado de que alegadamente va a realizarse otra audiencia OVNI en el Congreso de los Estados Unidos en Washington, D.C. Durante los próximos 45 días. O sea, en este periodo de 45 días, desde hoy hasta mediados de noviembre, podría darse otra audiencia OVNI en el Congreso de los Estados Unidos. Sería la tercera del año. Se estaba rumorando de que esta audiencia iba a ser el próximo año, pero la presión es grande en el Congreso y se está pidiendo que se haga otra audiencia durante estos próximos 45 días. Vamos a ver en qué queda todo esto. Pero el tema OVNI llegó para quedarse. Veremos a ver qué pasa. Pues nada, amigos, esto ha sido todo por este video.
Si fue de su agrado, denos un like, comente, díganos qué opinan sobre todo esto de las apariciones marianas y el fenómeno ovni. Vamos a seguir hablando de estas cosas. Este fue Cristian Vadillo reportando desde el barrio Cuchillas en Moca, Puerto Rico. Me despido, nos vemos en la próxima si Dios lo permite.